Buenas noches, bienvenidos. Ya, llegué tarde, perdón, lo siento, llegué tarde un minuto, pero un minuto es un minuto que les robo de su tiempo que ustedes han, que Dios ha permitido que estemos juntos aquí en esta aventura, ¿no? Pues yo no me queda más que agradecerles por seguir aquí conmigo, por estar presentes, porque ahí andamos haciendo las cosas que el Señor nos dice, ¿no? Gracias a Dios que nos da fuerza para seguir adelante y para que sigamos nosotros en este camino que nos ha puesto. Quiero agradecer a la señora Edith, a la señora Patricia, muy cumplidas, hicieron su tarea, me la entregaron por Messenger, la señora Edith, luego así soy yo soy la primera en todo, ¿no? Y la señora Patricia también me envió su tarea, la estaba leyendo. Víctor, híjole Víctor, no sé si ya te hayan ganado a alguien más, pero Víctor, ahora sí eres el primero en estar aquí. Gracias a Dios por tu vida, Víctor. Ahí te tengo en oración, junto con el cuate Goyito, ¿no? Qué duras, no pruebas, qué duros ministerios nos pone el Señor a veces, ¿no? Tú con tu amigo quieres verlo bien y a veces duele en el corazón todas las cosas por las que pasan, ¿no? Gracias, Víctor, gracias. Bueno, les decía, llegué tarde, se me fue el tiempo, le estoy construyendo, bueno, ya acabé de construirle unas repisas a mi esposa, pero no me fijé y en lo que metíamos, en lo que guardábamos y todo, para eso llegué tarde, pero ya estamos aquí. Vamos a ver, nos quedamos en canon bíblico, pero les dejé una tarea. Esta tarea, ¿en qué consistía? Bueno, la tarea consistía en que me explicaran ustedes cuál es el segundo velo. ¿Cuál es el segundo velo que, que se nos tiene que caer para estar ya en comunión con el Señor? Ajá, eso fue lo que les dejé de tarea. Y nada más, como les decía hace ratito, nada más la señora Edith y la señora Patricia fueron los que se animaron a contestar. Y sí, las dos están en lo correcto. Vámonos a adentrar un poquito más, pero también en la mañana, por ahí alguien me hizo una pregunta difícil, una pregunta que yo creo que a muchos no nos va a gustar la respuesta, sin embargo, es lo que dice la palabra del Señor. No tenemos por qué estar tratando de justificar a veces cosas que no son justificables delante del Señor, ¿no? Vamos a empezar con esa pregunta que nos hizo, pues que ni lo veo ahí, al buen Rafael no ha llegado, entonces él fue el que me hizo la pregunta. Y la pregunta que me hizo concisamente él fue que él estaba viendo las noticias y que en esas noticias salió un comentario acerca de un niño de 12 años que tuvo una pelea con su hermanita y al final, como no sé si su hermana ganó o los papás le dieron la razón a la hermana, no lo sé, que el niño, como no quedó contento con la decisión, fue y se suicidó. Un niño de 12 años fue y se suicidó, no sé cómo, pero él fue y se suicidó. Entonces, me hizo la pregunta acerca de que qué pasa con ese niño, a dónde se va al morir, si se va al cielo o se va al infierno. Es difícil a veces contestar ese tipo de preguntas porque no queremos oír lo que dice el Señor o lo que dice la palabra de Dios. Hay dos vertientes para esta respuesta. La primera es que la palabra de Dios dice, y en palabras de Jesucristo, que de los niños es el reino de los cielos. Ajá. Pero también la palabra dice no matarás. Ajá, no matarás, y eso se refiere a tu propia vida. Tu vida no te pertenece. Por más que te quiera engañar el mundo, que tu vida te pertenece, no es cierto. Ese es un regalo de Dios. Recuerda que la palabra dice que nosotros estábamos con Él en la eternidad. Y ¿cómo se llama?
y que nos mandó a este mundo. Después contestamos esa pregunta, ¿a quién nos mandó a este mundo? Pero ya más o menos tendríamos que saber la respuesta conforme a las clases que hemos visto. Bueno, me voy a ir por el lado bonito ahorita, ¿no? El enemigo, Satanás, ¿a quién es el que más ataca? ¿A quién es el que más ataca Satanás en estos tiempos? Satanás se enfoca mucho en los niños. Los niños son los más susceptibles de los ataques a Satanás, de los espíritus inmundos. Porque a final de cuentas, cuando tú ya eres grande, cuando ya tienes una comprensión del bien y el mal, tú eliges o hacer lo bueno o hacer lo malo. Y ahí no hay a veces nada de que queremos poner pretextos acerca. Señora Patricia, bienvenida. Gracias a Dios por su vida. Ahorita comentamos su tarea. Entonces, te decía, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. No, no es que no sepamos, es decisión de nosotros. Sí, a veces hay circunstancias que te pueden orillar a que elijas de verdad entre hacer lo bueno y entre hacer lo malo. Ya tendrás tú que presentarse alguna vez en tu vida esa circunstancia para ver qué decides hacer. Lo único que tienes que recordar es que eres un hijo de Dios y que Dios está contigo. Pero vamos a ver, les decía, los niños son los que más sufren el ataque de Satanás y de los espíritus inmundos. De hecho, un espíritu inmundo o varios pueden vivir dentro del niño, de la niña. Estoy hablando en general, pueden vivir dentro de ellos. Rafita, qué bueno que llegaste. Que Dios te bendiga, mi hermano. Estamos en lo de tu pregunta en la mañana y después vamos al segundo velo. Y entonces te decía, uno o varios espíritus inmundos pueden vivir dentro del cuerpo del niño. Pero recuerden que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué espera esos espíritus inmundos? ¿Qué espera Satanás? Que ellos tengan la edad suficiente para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Mientras tanto, lo único que hacen es estar esperando el momento para poder actuar ellos. ¿Qué pasa? Vámonos al hecho real, ¿no? De que un niño de 12 años se suicidó. Bueno, primero que nada, habría que ver, no, en la noticia yo no pude ver, nomás fue que fue una pelea, que no le gustó el resultado y el niño fue y se suicidó. Bueno, si ese niño, si aún en el entorno en el que vivía no tenía muy buen conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, además de que tendríamos que analizar el entorno donde él estaba. La primera respuesta sería, sí, ese niño se fue al cielo. 12 años tenía, aún estaba descubriendo el mundo. El espíritu inmundo, Satanás, pudo haber influenciarlo en el sentido de date un tiro, córtate las venas, no lo sé. Y pues el niño escuchó eso y pues decidió hacer lo que tenía que hacer. En este caso, les digo, fue un engaño de Satanás. El actuar de un espíritu inmundo. Entonces ese niño sigue siendo puro y se va al reino de los cielos. ¿Qué dice Jesucristo? Jesucristo lo dijo. Hay de aquel quien haga caer a un niño. Mejor es que se le atara una piedra de molina al cuello y se tirara a un río, ¿no? ¿Por qué? Porque el castigo a quien hace caer a un niño es terrible. Pero entonces por ese lado, explicándote esto, el actuar de Satanás, el actuar de un espíritu inmundo, el niño sí se va al cielo. ¿Por qué? Porque es puro. Su espíritu pudo haber escuchado la voz, pero su espíritu sigue siendo puro. Sigue siendo puro y se va al cielo. Entonces ahí no debe de quedar ninguna duda de que aun y cuando él se haya quitado la vida, al no conocer la ley de Dios, al no conocer a Dios, al no conocer a Cristo, pero siendo sujeto a escuchar cuestiones que lo engañan, no tiene tanta culpa y se va al cielo. Eso es por el lado bonito. Vámonos al lado feo de esa respuesta. Mira, por ahí en las noticias también nos hemos enterado de que hay niños sicarios de 13 años, creo que es el más joven que han encontrado, ¿no? Era un niño sicario de 13 años. Entonces este muchachito tenía 13 años y ya sabía diferenciar perfectamente de lo que está bien y de lo que está mal. Ustedes analicen su vida. En mi caso, yo
fui muy precoz, fui muy preguntón. A veces la misma inteligencia del mundo hace que despiertes aún más temprano. Mi papá, yo nada más aprendí a leer, yo aprendí a leer en el kinder, ni siquiera en la primaria, ¿no? A mí me enseñaron a leer en el kinder y cuando yo llegué a primaria yo ya leía y leía muy bien. Entonces, antes de inclusive de que entrara a la primaria, mi papá me mandaba así a lugares muy lejos, solo, así, solo 5 o 6 años, y yo ya andaba en el metro, ya andaba en camiones y todo esto. Eso me hizo ser muy perspicaz. A los 9 años yo ya había visto muchas en las cosas en la calle que yo creo que un niño no las debe de ver. Pero pues así fue la vida que nos tocó vivir. Entonces yo les puedo decir que a los 9 años, además hay que agregar el hecho de que también yo desde que tengo uso de razón, ni siquiera de 4 o 5 años, yo creo que como desde los 3 años, recuerdo que me iba a trabajar con mi papá. Él me llevaba en la bicicleta, me llevaba en el portabultos, y ahí iba yo bien agarrado atrás de él y lo acompañaba y me iba a trabajar con él. Ajá, por eso les digo. Y debido a eso, mi papá era pintor de carros. Entonces prácticamente, y también cuando yo estaba en la escuela, en las tardes me tenía que ir a trabajar con él, en las vacaciones me tenía que ir a trabajar con él, sábados y domingos me tenía que ir a trabajar con él. Yo en vez de relacionarme con niños de mi edad, mm, realmente me relacionaba con personas mayores de 30 años. Sí, sí tenía amiguitos y todo, pero los veía si acaso una vez a la semana que compartía con ellos, pero realmente mis amistades eran personas mayores de 30 años y que, bueno, estaban en un taller mecánico. Yo creo que Rafa me entiende a qué me refiero con que estaban en un taller mecánico. Víctor me debe de entender en el sentido de que él también trabaja desde pequeño en la central de abastos. ¿Cuál es el lenguaje que se maneja en un taller mecánico? ¿Cuáles son las actitudes que se manejan en un taller mecánico? Puras groserías, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que aprendí yo? Groserías, a portarme mal, a hacer maldades, o sea, desperté muy temprano. Inclusive a los 9 años, estas personas a mí ya me habían hablado de lo que es una mujer, de las relaciones sexuales, o sea, mi mente creció muy sucia creció mi mente. Sí, por eso les digo, a los 9 años yo ya tenía un conocimiento amplio del mundo y sabía diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Ok, vámonos al segundo punto. También mi papá, así que me cuidara mucho, que digamos, sí me defendió. No puedo dejar de decirles que mi papá no me defendió cuando me agredieron. Sí me defendió, claro que sí. Pero también permitía que me dijeran esas cosas, permitía que me hicieran maldad, permitía que hiciera maldades, permitía que dijera groserías, todo eso. Ajá. Entonces me dejó ser, me empezó a dejar ser. Yo, créanme, a estas alturas yo le doy gracias a Dios, pero con todo lo que tengo, de que no termine peor, de que no termine peor. Y entonces, agarraba yo y llegaba a la casa en la noche con mi mamá. Y pues también mi mamá, pues tengo 3 hermanas menores y tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana mayores. Ya la hermana ya falleció, tenía mi hermano mayor. Entonces realmente como que yo era el sándwich, ¿no? Yo era el sándwich. Mi hermano ya trabajaba, pues mi mamá lo atendía en la cena y todo esto. Mis hermanas, pues sí les revisaba la tarea y todo. Y a mí me dejaban, así. ¿Y dónde está el Juan? No, pues se fue por sus chetos y su refresco, ¿no? Y ahí iba y eso era a veces mi cena, o qué está haciendo Juan, o me ponía a hacer la tarea. Total, a lo que voy es que en lo que fue mi niñez y adolescencia, yo crecí prácticamente solo, con lo que me engañaban, bueno, con lo que me enseñaban en los talleres, con lo que me enseñaban en la calle, con lo que yo aprendía, sin una supervisión estricta. Sin una supervisión estricta. Por eso les digo, yo le doy muchas gracias a Dios que no terminé de una peor manera, a pesar de que hice lo que hice. Le doy muchas gracias a Dios que no terminé de una peor manera. Entonces, ¿qué pasa ahora con este niño? Vamos a suponer que vamos a suponer que los papás de este niño hubieran creído en Dios.
¿Qué es lo que dice la palabra acerca de los papás en relación con los niños? Que dice, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él. No se apartará de él. Yo creo que Víctor, yo creo que Rafa, yo creo que Diana tienen el anhelo de tener hijos. Si no es así, pues ahí comuníquenmelo por favor. Pero yo creo que ellos tienen el anhelo de tener hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como padres en relación con esos hijos? Que tenemos que cuidarlos, tenemos que proveerlos, tenemos que alimentarlos, o sea, tenemos muchas obligaciones en cuanto a tener un hijo. Ajá. Pero ¿cuál es la principal de nosotros como creyentes de Dios? Instruir al niño en su camino, enseñarle de Dios, hablarle de Dios. Hoy el mundo te dice, te engaña, no, déjalo que crezca y que él elija, ¿no? Si quiere ser budista, que sea budista, si quiere ser mormón, que sea mormón, si quiere ser ateo, que sea ateo. Es cuestión de que él elija. Bueno, también por ahí les hablo de mí, porque pues es un ejemplo práctico. Eso sí, cuando yo me portaba mal, cuando hacía algo en la calle, cuando hacía alguna maldad, mi papá no me pegaba, pero mi mamá se daba gusto la vieja dándome, ¿no? De hecho hoy en la mañana que fui a desayunar con ella, estábamos recordando cuando me mandaba algún mandado y me iba a meter a las maquinitas, ¿no? Y yo ni sentía el tiempo en las maquinitas y ya cuando veía, ya venía mi mamá, dije, ya valió que eso, ¿no? Entonces sí me castigaban en ese sentido y medianamente me enseñaban lo que está bien, lo que está mal, me enseñaban a obedecer. Ajá. En el caso de este niño, ok, perdón, termino el punto. A final de cuentas me enseñan a diferenciar de lo que está bien y de lo que está mal. Y aún así, en la religión que ellos practicaban, me inculcaron esa religión, me llevaron a esa iglesia, me enseñaron algo de Dios, me enseñaron algo de Cristo y me enseñaron otras cosas más que ahora sabemos que son mentira, pero que en ese tiempo pues las creíamos a pie juntillas, pues porque era lo que nos habían enseñado de niños. Pero a final de cuentas sí hicieron el esfuerzo. Bueno, de hecho pues me bautizaron, hice la primera comunión, no hice 15 años porque pues, no había vestido de mi talla y todo, no es cierto. Hice la primera comunión, me obligaban a confesarme y todo eso, ¿no? Pero trataron de inculcarme ¿cómo se llama? El conocimiento de Dios. Ajá, a lo mejor errado, pero ellos hicieron lo posible por hacerlo. ¿Qué pasa con mis papás? Que ellos en algún momento se les dijo que tenían la obligación de inculcarme en los caminos de Dios. Ajá. Esa es la obligación que nosotros heredamos y que ahora que ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que es una obligación instruir al niño en el conocimiento de Dios. Ajá. No esperar a que elija. O sea, cuando cuando mi mamá me disciplinaba, pues obedecía. Así, de esa manera, o sea, al niño desde temprano hay que hablarle de Dios. No puede uno dejar de hablarle de Dios. Por ahí me he enterado también de casos que, en serio, esto es en serio, como a ustedes que les encanta ver YouTube, Facebook y todo eso, vean cómo hay parejas que obligan a su hijo a vestirse de mujer porque querían una mujer y están trastornando la mente del niño para que sea mujer. Hace poquito me enteré de que en Australia arrestaron a 2 papás porque vieron al niño como de 6 meses, pero estaba más flaco que un gato callejero. ¿Por qué? Porque sus papás solamente lo alimentaban de verduras. Ellos eran veganos. En su creencia, ellos pensaron que le estaban haciendo bien a un niño y cuando un doctor lo revisó, estaba en un estado de desnutrición y anemia increíble. Entonces, los papás, a ti Rafita, a ti Víctor, a ti Dianita, el día que el Señor los bendiga, ahora sí como dicen por ahí, con una bendición, ¿cuál va a ser la obligación primera? Independientemente de que lo vistan, lo eduquen y todo eso, tienen que proveerle una educación espiritual. Esa es la primera de todas. Eso es lo primero de todo. Ajá.
Vámonos al caso de este niño. Vamos a suponer. Por eso les dije que es muy difícil contestar esta pregunta porque hay que ver muchos aspectos. No solamente es de decir sí, sí se va al cielo o decir no, 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 se va a ir al infierno. No, hay que analizar a fondo este tipo de situaciones. ¿Qué pasa si los papás conocían de Dios y no se lo enseñaron al niño? ¿Quién va a tener que responder por ese pecado, por ese delito? Pues en algún momento ellos van a tener que confesar ese pecado y van a tener que pedir perdón por hacerlo, porque no influyeron en la vida del niño de manera que tuvieran conocimiento de Dios. Ajá, eso qué va a hacer con el niño, le va a dar entrada al cielo, pero por ahí va a dejar un pecado muy grande sobre los papás en el sentido de que ellos tenían una obligación, y no porque el pecado se transmita. No estoy hablando del pecado de suicidio, estoy hablando del pecado de los papás por no instruirlo en la ley de Dios. El niño se va a ir al cielo, pero los papás van a tener que dar cuentas de por qué no instruyeron al niño en los caminos de Dios. Puede ser que conocieran a Dios o puede ser que no conocieran de Dios. Ahí está la otra vertiente, ¿no? Pero que ahí tenemos que analizar la situación de los papás. ¿Qué tal si creían en Dios y dejaron al niño como perrito callejero que creciera solo? ¿Dónde estaban los papás que estaban cuidando a esos niños? Ok, nos podemos escudar. Es que trabajo, los dos trabajamos. Este mundo es tan difícil que tenemos que trabajar los dos. Aún así, por eso la palabra dice que tenemos que orar delante de nuestros hijos, tenemos que leer la Biblia delante de nuestros hijos, tenemos que platicar de Dios delante de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se siembren la semilla en su corazón. Ajá, no podemos tener un pretexto de que es que hoy llegué muy cansado del trabajo, es que hoy llegué muy tarde del trabajo, es que mañana me voy a ir temprano. Siempre tenemos que inculcarles algo de Dios. Ese es el verdadero sentido de lo que tiene que ser un papá espiritualmente en relación con su hijo. Ajá, ok. Vamos, entonces aquí en este caso habría que analizar la situación de los papás en cuanto a si le inculcaron de Dios a su hijo o no le inculcaron y todo esto. ¿Para qué? Porque vamos a suponer que no le inculcaran de Dios. De nueva cuenta, el niño se va al cielo, pero los papás en algún momento van a tener que confesar ese pecado de no haber instruido en los caminos de Dios a su hijo. Uh-huh. Vámonos al último punto. Les decía hace rato que hay niños sicarios de 13 años. Les decía yo que desde los 9 años yo ya sabía diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y les estoy hablando en serio. Yo ya sabía absolutamente qué estaba bien y qué estaba mal. Vámonos con, dice Rafael, pero yo tenía entendido que aunque no conozcas de Dios y no te arrepientes, te condenas. Sí, Rafita, pero acuérdate, a lo mejor no oíste al principio que dijimos, ¿de quién es el reino de Dios? De los niños. ¿Qué dice Jesucristo? Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Qué dice Jesucristo? Tenemos que ser como niños para poder llegar al cielo. Y no te habla de que te vistas con un baberito ni nada, sino que tienes que tener una inocencia y unos deseos de aprender de Dios. En este caso, aún y cuando, si el niño ignoraba de lo que era Dios, por eso estoy dando las varias vertientes. Si el niño ignoraba de Dios, porque ni sus papás o alguien más le había hablado de Dios, en este caso el niño se va al cielo, pero quien tenía la obligación de hablarle de Dios, en este caso pues eran sus papás y ellos. No estoy hablando del delito de suicidio, estoy hablando del delito de no instruir al niño en los caminos de Dios. Dice Rafita, ¿a poco los que no conocen a Dios, nada más por ese hecho de que nunca supieron de él, Dios los va a dejar entrar al paraíso? No, Rafita, estamos hablando de un niño, estamos hablando de un niño. Ajá. Acuérdate que lo vimos, ¿en qué clase fue? No lo recuerdo, pero ya vimos un video acerca de eso, Rafita, en el sentido de que los que conocieron de Dios, los que conocieron de Cristo en vida y decidieron aceptarlo como Señor y Salvador, esos no se van ¿cómo te diré? Al purgatorio, esos se van directamente a la presencia de Jesucristo. Así lo dice la palabra, directamente a la presencia de Cristo. Les decía que dice Pablo, no sé qué elegir. Si me quedo aquí, les comparto el evangelio y eso es bendición para ustedes y para mí. Pero si me voy a la presencia de Cristo. No sé qué elegir, no sé qué me hace más feliz, si seguir predicando el evangelio o irme a la presencia de Cristo, cualquiera de los dos. Eso es de las personas que conocieron y de verdad realmente aceptaron y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué pasa con los que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo? Vámonos a un caso práctico, Rafita. ¿Qué pasa con los aztecas? ¿Qué pasa con los aztecas?
Ellos no conocieron de Cristo y el Cristo que les presentaron fue un Dios sangriento. A ellos sí les presentaron un Dios sangriento. No sé si se enteraron, hace poco tiempo quitaron la estatua de Colón de donde estaba ahí en la glorieta de Colón sobre Reforma. ¿Por qué? Porque ya salió, bueno, ya desde hace muchos años había salido a la luz lo que Colón había hecho con los indígenas. Mm, por ahí investiguenlo en los nuevos libros de historia, por ahí investiguenlo en artículos serios de internet. Y los barcos que venían de España se guiaban por el reguero de cadáveres de esclavos e indígenas que dejaba Colón en el mar. Esa era su guía, ¿no? Cuando ya veían esa línea de cadáveres era porque ya iban a llegar a América. Entonces, ¿qué pasa con los aztecas que no conocieron de Dios? Ok, no tienen pretexto, porque ¿qué se cansa de decir la palabra? Dios pesa qué, ¿qué Dios pesa? ¿Qué Dios ve? ¿Qué Dios quiere que le des? El corazón. El corazón. Dice, Dios pesa los corazones. ¿Por qué? Porque a los hombres parece que están haciendo bien, pero en realidad están obedeciendo al corazón. ¿Qué es lo más engañoso que hay en nosotros? El corazón. ¿Y qué es lo que Dios ve? ¿Qué le dijo a David? Es que yo no veo tu físico, yo veo tu corazón. Y si leemos la vida de David, o sea, como que también nos preguntaríamos, achis, ¿y cómo es que se fue con Dios? ¿Por qué? Porque David era un varón conforme al corazón de Dios. En este caso, todas esas personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, se les va a juzgar por las intenciones del corazón, no por obras. No es por obras, es por las intenciones del corazón. Vamos a suponer que, miren, también por ahí, si, como les comento, lean los libros de historia. Todo lo que nos han enseñado en primaria y secundaria acerca de que éramos una religión politeísta y que adorábamos hasta la pipí de la luna, no lo sé, cosas así, en realidad es una falacia. ¿Por qué? Porque cuando los españoles llegaron aquí a México, los aztecas ya estaban en camino, ya, no estoy diciendo que ya tenían uno, ya estaban en camino de convertirse a un solo dios. Por ahí busquen una figura histórica que se llama Tomae. No lo dice ningún libro de historia, no lo dice la palabra, no lo dice ningún libro cristiano que yo haya leído. Yo quisiera creer que ese personaje del que hablan los libros de historia, que se llama Tomae, es el apóstol Tomás o es Jesucristo, cualquiera de los dos, que es el que les vino a enseñar la existencia de un solo Dios a los aztecas. ¿No? Ahí chéquense ese dato para que vean cómo este mundo nos engaña, ¿no? Busquen a esa persona que les digo histórica que se llama Tomae, que es el único fue el que les vino a enseñar la existencia de un solo Dios antes de que llegaran los españoles, que yo quisiera creer en últimas que fuera el apóstol Tomás por el nombre, pero en las mejores que fuera el Señor Jesucristo. Ajá, pero entonces otra vez regresando al tema, ¿qué pasa con los niños cuando ya conocen el bien y el mal? ¿Qué tal si este niño ya conocía el bien y el mal? ¿Qué tal, Dianita, bienvenida, Dios bendice tu vida? ¿Qué tal si a este niño, es más, qué tal si sus papás eran cristianos? ¿Y qué tal si sus papás eran cristianos buenos? ¿No? ¿Qué habría que ver? Por eso les digo, no es tan sencillo dar una respuesta en el sentido de que sí, se va a ir al cielo porque pues de los niños es el reino de Dios. No, se va a ir al infierno porque maldito es todo aquel que toma una vida. Hay que analizar bien las circunstancias. Si el niño ya tenía un conocimiento de lo que es el bien y el mal, es más, ¿quién nos dice que el niño no había recibido a Jesucristo? ¿Quién nos los dice? Ajá. Entonces, por eso les comento, si el niño ya había tenido un conocimiento de Dios y ya había recibido a Cristo, aguas, porque será lo que ustedes quieran, pero en realidad ahí estaríamos hablando de que a lo mejor ya ni es un niño, que a lo mejor ya es alguien que conoce la diferencia entre el bien y el mal, y si es así, ni modo se va a ir a un lugar a donde nosotros no queremos ir. Esa es la dura realidad, ¿no? O sea, hay más probabilidades, hay un 90% de probabilidades que ese niño de 12 años que se suicidó por una tontería se vaya al cielo. Pero también hay probabilidades, un 10% de probabilidades de que ese niño pueda ir al infierno. O ni siquiera pueda que se vaya al infierno. Ajá, entonces
Lo que tenemos que recordar nosotros, porque a veces eso es lo que nos preocupa mucho, de que tenemos miedo. Miren, eso de que tenemos miedo de irnos al infierno es porque no estamos seguros de la salvación. Rafita, ya contestaste las 12 preguntas que vimos en la segunda clase de la salvación. Analízate. Y no para que te sientas mal, sino para que veas, achis, como que en esta todavía no, pues me pongo a trabajar en eso. Si tú ya te entregaste, si nosotros ya nos entregamos de corazón, acuérdense, de mente, de corazón, de boca al Señor Jesucristo y ya hicimos una manifestación pública, no hay ningún problema, no tienes por qué dudar de tu salvación. Acuérdate de lo que yo te dije, vas a caer, sí, vas a caer, todos vamos a caer, todos, en este mundo no hay nadie perfecto, nadie. No hay ningún gurú, no hay ningún señor que dirija, un jerarca grandísimo. No hay nadie, absolutamente nadie que sea santo en este mundo. Todos, absolutamente vamos a caer. Es más, ni siquiera porque vayas y te metas a una cueva y te enseñen y te encierres 34 años para que puedas romper el récord de permanecer en pureza, ni siquiera eso te va a exentar de cometer algún pecado. Si pecamos con el pensamiento. Vi otra pregunta. En una página de internet vi sobre una tal Lilith que según fue antes de Adán y Eva. Pero solo es un... Ok, solo es un mito porque en la Biblia no hablan de ella. ¿Qué crees que sí hablan de Lilith? Sí hablan de Lilith, mi estimado Rafita. Y sobre todo también la tradición judía habla de Lilith. Pero hoy vamos a contestar esa pregunta si quieres el lunes. Es más, el lunes voy a buscar por ahí. No, porque luego hacen doctrinas de eso y eso es lo que no me gusta. Porque te iba yo a decir que te iba el lunes a ver si podía dar una clase acerca de varios personajes medio oscuros y medios extraños que salen en la palabra de Dios. No hemos terminado lo que es Dios. No hemos terminado el canon del Nuevo Testamento. Ahorita ya terminé respondiéndote tu pregunta y vamos a ver lo que dejamos de tarea. Y si me voy el lunes a ver ahí a personajes medio extraños y oscuros y que están en la Biblia, pues te vas a sorprender. Te vas a sorprender miren, híjole, no les quería hacer este comentario porque luego van a andar ahí queriéndome decir de cosas. Pero llegó alguien que me preguntó si todo lo que está escrito en la palabra de Dios en la Biblia verdaderamente es palabra de Dios. Y me puso un reto, que viera lo que dice Job 2.2, se los mencioné. Ya le respondí su pregunta, ya quedó, espero que haya quedado satisfecho. Ajá, pero si por ejemplo, si ustedes leen Job 2.2, se van a dar cuenta quién está hablando ahí y a poco eso es palabra de Dios. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Bueno, luego hablamos de la tarea. Bueno, Rafita, espero que en relación acerca de que si ese niño se fue al cielo o no se fue al cielo haya quedado más o menos clara. Pero ahí están todas esas vertientes que te digo. En tu próxima, esta pregunta que me acabas de hacer, espero no tomarme tanto tiempo y contestar. Ahora vámonos a lo que dejamos de tarea. ¿Qué dejamos de tarea, Rafa? A ver si eso sí lo pones ahí en la pantalla, Rafa. Porque tu mamita chula... A ver, Rafa, pon en la ventanita lo que dejamos de tarea. Porque tu mamita chula sí dejó, sí me envió su tarea. Lo mismo que la señora Edith me envió su tarea. Y ¿cómo se llama? Ya las estuve leyendo y las vamos a comentar ahorita en lo que resta de tiempo. Ajá, ni lo has puesto, Rafa, de seguro ni lo has... El velo, dije Rafa, tú, Víctor Rafael Nolasco. Ajá, pero ¿qué velo? Ah, sí, ya el Rafa ya vio y el velo, pero ¿qué velo? ¿Qué velo? ¿De qué velo estamos hablando? Bueno, lo que dejamos de tarea es que leyeran dónde está lo del segundo velo. Les dije que estaba en una parte de Hechos, pero también la señora Patricia, sí se los digo aquí públicamente, me envió un versículo muy bueno que se halla en 2 de Corintios, el segundo velo. Así es, vamos a hablar bien rápido de lo que era el tabernáculo. Dice el velo de la ignorancia. Voy para allá, Rafita. Mira, así rapidísimamente, el tabernáculo fue la casa que se mandó construir Dios allá con los israelitas en el Antiguo Testamento. Tiene Torres Diana, yo también se la envié. La escribí en el comentario de Facebook. Perdón, Dianita, no lo vi, ahorita lo reviso. Perdón, ahorita lo reviso. El velo que te ciega a lo que es Cristo. Ok, por ahí va. Pero mira,
vámonos rapidísimo a lo que era el tabernáculo. Ok, el tabernáculo fue la casa que mandó construir Dios a los israelitas. Y les dio exactamente como la querían. No les dio un clavito más, no les dio una medida más. Les dio así quiero mi casa. Así como se las estoy diciendo, quiero mi casa. Oye, pero que si le agregamos esto se va a ver más bonita. No. Oye, si le ponemos unas florecitas se va a ver más preciosa. No. Así quiero mi casa. Ok. Lean ahí Éxodo, creo que es del 25 en adelante, en donde viene cómo pidió Dios que se hiciera su casa. Pero vámonos ya a la parte principal. Ajá. La parte principal era un edificio construido con madera de acacia, recubierto de oro, con tantos ganchos de oro, con tantas bases de bronce, con tantos clavos de plata y todo esto, ¿no? Pero ese edificio principal se divide en tres partes. Les iba a decir tres partes, ¿no? Tres partes. La primera parte es el atrio, así se llama, el atrio. La segunda parte es el lugar santo. Uh-huh. Y la tercera parte es el lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Qué quería decir el lugar santísimo? Que era el lugar donde estaba Dios, donde moraba Dios, donde estaba el arca del pacto, donde estaban los dos querubines, donde estaba el fuego que no se podía apagar. Ahí vivía Dios. Pero ¿qué separaba? El atrio del lugar santo lo separaba una cortinita muy sencilla. Pero el lugar, del lugar santo al lugar santísimo, había una cortina que aproximadamente medía 7 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque se mandó a construir de lino, de púrpura, de pieles, de no sé qué tantas cosas. Bueno, sí, ahí está en Éxodo. Y se mandó a construir así una cortina a Dios. ¿Para qué? Pues para que no se revelara nada de su gloria a donde estaba el lugar santo. Era una cortina más o menos, no, yo creo que más gruesa, 7 centímetros, imagínense, ¿no? Y traten de partir. ¿Alguien conoció la sección amarilla? ¿Se acuerdan que eran unos libros así de inmensos? Y traten de partir la sección amarilla. Sí hubo por ahí 2 personas que creo que sí partieron una sección amarilla así a pura mano. Pero un ser humano común y corriente ni siquiera, ni con soplete, ¿no? O sea, solamente con cegueta, ¿no? Con una suajadora. Pero así a mano traten de romper algo de 7 centímetros, aunque sea papel. No se puede. Pues así era la cortina, de 7 centímetros y de tela. Prácticamente, a lo mejor Sansón sí la pudo haber roto, ¿no? Pero Sansón ya no vivía en el templo del tabernáculo. Entonces, prácticamente no había nadie que pudiera romper esa tela. Dice Víctor, y si estaba en el lugar santísimo, ¿cómo es que se dice que es omnipresente? Voy para allá, mi estimado Víctor. Excelente observación. Ya me estás aventando toritos, pero excelente observación. ¿Qué pasa en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces se manifestó Dios a las personas? ¿Cuántas veces abrió Dios a las personas? Muchas veces, pero solo a unos cuantos se les reveló de manera física. ¿A quiénes se les reveló de manera física? A Enoc, a Adán, a Moisés, a Abraham, a Jacob. Por ahí mencionen algunos más si es que se me olvida alguno, ¿no? Por ahí a David no se menciona, a Salomón no se menciona que se haya sido personalmente. Estamos hablando que a lo mejor de Jacob, de Jacob en adelante pudiera ser, no lo recuerdo, ahí sí ilústrenme con este dato. Si después de Jacob, dice, es una cortina la que separa a Dios del hombre pecador. Voy para allá, señora Patricia. Ya después de ahí, Josué, sí, pero Josué fue... tienes razón, fue después de Jacob. A Moisés ya lo habíamos mencionado. No, a Josué no se le aparece. Sí, pero no, a Josué se le apareció Jesucristo, Víctor. A Josué se le apareció Jesucristo, no se le apareció Dios. Lee bien el capítulo donde Josué va todo miedoso, pero no suelta su espada, y el que le está hablando es Jesucristo. Es Jesucristo. Cuando le dice, ¿estás con ellos o con nosotros, no? Y que lo mandan a la goma. Pero ahí el que se le apareció a Josué fue a Jesucristo. David también tuvo una cristofanía. Cuando vio que el ángel estaba destruyendo a Jerusalén, era Cristo el que tenía la espada en la mano, ¿no? O que hasta David se tiró también temblando de miedo al piso. Pero estoy hablando de Dios. De Dios creo que ya no hay nadie. Por ahí si encuentras otro, Víctor, házmelo saber. Creo, no sé, no. Entonces, ¿cómo se manifestaba Dios a los hombres? Una vez al año,
entraba al lugar santísimo, bueno, a la presencia de un sacerdote, a manifestarse al gran sumo sacerdote. ¿Para qué? Para platicar con él y perdonar el pecado del pueblo. Sí entraba Dios porque era su casa, que inclusive cuando la palabra menciona que cuando el Señor entraba en su casa, el campamento se tenía que detener porque la gloria de Dios inundaba el lugar santísimo, pero nadie entraba, nadie lo veía. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. ¿Qué pasa? Ustedes saben que ese tabernáculo fue destruido, totalmente destruido por los babilonios. ¿Qué pasa después? En el tiempo de Nehemías y en el tiempo de ¿cómo se llama este cuate? Esdras, vuelven a levantar un templo. La palabra señala que los ancianos que conocían el antiguo templo y cuando vieron el nuevo templo se pusieron a llorar de tristeza, unos de tristeza y otros de felicidad, pero realmente quienes recordaban el antiguo templo cuando vieron el nuevo templo se murieron de tristeza y por eso lloraban. Pero ese templo también fue destruido, no sé, sí fue destruido en la guerra de los macabeos, que fue cuando Antíoco Epifanes degolló a una puerca dentro del lugar santísimo donde los judíos hacían el sacrificio. Antíoco Epifanes sacrificó una puerca y volvió a ser destruido ese templo. Pero viene Herodes. ¿Y qué dice Herodes? Yo me quiero congraciar con el pueblo judío. Yo quiero que me amen, prácticamente dijo Herodes. Y Herodes manda a hacer de nuevo el templo. Y lo hizo muy bonito, pero nada que ver con las instrucciones que había dado Dios. ¿Por qué? Porque inclusive en la parte alta puso figuras romanas, puso rostros humanos, puso rostros de animales y todo esto. Entonces fue un templo ya más bien a gusto de Herodes, no que le estaba haciendo caso a los judíos. Pero aún así construye otra vez el atrio, construye el lugar santo y construye el lugar santísimo. Pero, y eso lo dice Josefo y otros historiadores de ese tiempo, estoy llegando a esta parte, mi estimada Dianita. El otro ya había sido destruido, acuérdate, todo destruido, pero Herodes volvió a construir un nuevo templo. Ajá, dice Rafael, creo que los padres que entraban iban con su campanita, así es, para que lo sacaran, y si no sonaban es porque que se fulminaron porque entraron con pecado y ahí tenían que entrar puros, ¿verdad? Así es, mi estimado Rafita. De hecho, el borde de sus vestidos tenía campanitas, como bien tú lo dices. ¿Para qué? Para que en el momento en que se dejaran oír las campanitas, lo jalaban de lazo, pero lo jalaban ya muerto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo había fulminado, por no seguir, porque había un ritual de limpieza que también está en la Biblia para el sumo sacerdote. Era todo un ritual para que el sumo sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios. Pero que regresémonos a Herodes. Herodes manda a construir el templo, pero Herodes era un ególatra. Entonces todo lo hizo mejor. ¿Qué pasa con ese velo? ¿Se acuerdan que había dicho que medía 7 centímetros? Bueno, Herodes lo hizo de 10 centímetros de ancho. Ahora sí, nada de que alguien lo pudiera romper por más ni con los dientes, ¿no? No se podía romper ese velo. De hecho, menciona un libro de historia de esos tiempos, no sé si fue Josefo, no lo recuerdo, que decía que se podían atar un caballo a cada extremo de esa cortina y jalar, y el velo no se pudo romper. Así de grueso era. ¿Qué pasa cuando muere Jesucristo? Se rasga ese velo, pero no se rasga de abajo hacia arriba para que no dijeran que 4 caballos lo jalaron o que 100 hombres lo jalaron y pudieron romper ese velo. El velo se rasga de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la gran mayoría de todos nosotros ya sabemos que eso significa que Jesucristo con su muerte, con su expiación, con su paga del pecado por medio de su sangre, nos estaba dando acceso a la presencia de Dios en todo momento y en cualquier lugar. Ya no tenemos a la fecha, nosotros ya no tenemos que ir a confesarle nuestros pecados a un ser humano, a una persona, para que Él interceda ante Dios, porque el único intercesor que tenemos es nuestro Señor Jesucristo y Salvador. No los dice la palabra. Tú ya estás en comunión con Dios, tú ya no tienes que ir a confesarle tus pecados a alguien para que Él vaya y se los entregue a Dios y te pueda perdonar.
Aun y cuando la palabra dice confiésense los pecados unos a otros, no está diciendo para que sean perdonados, dice para que se den ánimo. Ajá. Entonces, el rasgamiento de ese velo significa que Jesucristo nos dio el acceso total a la presencia de Dios a toda hora y en cualquier lugar. Ya no necesitamos nada. Estás en tu sala, ahí estás en comunión con Dios. Estás en la combi de regreso a tu casa, ahí estás en comunión con Dios. Vas montado en tu moto repartiendo cosas y en vez de estar oyendo ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, a este cuate, el 50 Cent o a Drake, todos esos cuates, pues mejor vas en comunión con Dios. Dice, exacto, dice, vas en comunión con Dios. Eso fue lo que significó el velo, el rompimiento de ese velo. Pero ahora Pablo nos dice, miren, por ahí todavía estoy ahí con ciertas dudas, quiero seguir investigando. Pero me acaban de mencionar que hay un tercer velo. No lo sé, tengo que verificarlo hasta donde yo había podido ver. Ahora sí que a lo mejor falta que se me caiga el tercer velo, ¿no? Pero hablan de 3 velos. Pero sin embargo, ¿qué significa el primer velo? Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice: sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Aquí está hablando de un velo, de un solo velo. Ajá, ¿cuál? El que nos separaba de Dios. ¿Qué es el primer velo? ¿Qué es el primer velo? El primer velo es la ley. Es la ley. Ajá, eso es el velo. A eso se refiere. Hay que ver si en la Biblia dice que si hay tercer velo. Sí, de hecho, 2 Corintios, en esto que les estoy leyendo, pareciera ser que habla de un tercer velo. Después se los comunico si de verdad logro discernir, porque no estoy muy convencido, la verdad no estoy muy convencido acerca de que si existe un tercer velo, pero lo voy a investigar y se los comunico. Ajá, de hecho aquí en 2 Corintios, esto que les estoy leyendo, si leen todo el capítulo, se puede inferir que podría haber un tercer velo, pero después lo vemos. Ahorita quiero que veamos el segundo velo. Entonces el primer velo es la ley. Es la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir con que era un velo que nos estorbaba para entrar a la presencia de Dios? Porque no podíamos cumplir la ley. Además de que no queríamos cumplir la ley. Sí, ve y cumple los 10 mandamientos. Que levante la mano, ¿quién ha podido cumplir los 10 mandamientos? Nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos. Nadie. ¿Sí? Entonces ese era a que se refiere el primer velo. El primer velo es la ley. Ajá, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, lo dice Pablo aquí. ¿Por qué? Porque leíamos la ley, pero no la entendemos. De hecho, nos podemos ir inclusive al Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y lo podemos leer, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque ahí viene entonces la caída del segundo velo. Si nos vamos a Hechos... señora Patricia, ilumine por favor dónde están las escamas de los ojos de Pablo. ¿Es en Hechos qué? Por favor, ahí se lo pido que me ponga el capítulo. Ajá. Si nos vamos a Hechos, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Bueno, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, ciudadano romano. Ajá. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? La palabra menciona que estudió a los pies de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Uno de los más grandes maestros judíos que pudo haber existido. No el único, no el mejor, pero sí uno de los más grandes. En Hechos 22, gracias Diana, gracias. Váyanse a Hechos 22. Ajá. Entonces, Saulo de Tarso correteaba a cristianos. La palabra no menciona cómo entraba a la casa, pero Pablo era romano, traía su espadota y tenía un celo por la tradición judía. Entonces Saulo no llegaba y te hacía, ¿hay cristianos adentro? No, Pablo llegaba, porque además llegaba con guardias del templo y ¡pum!, tumbaba la puerta, veía a los que estaban orando, los que tenían a Cristo. Yo no sé si él o los del templo lo sacaban, pero llevaban garrotes. A puro garrotazo como burro, mi hermano. A puro jalón de pelos, a puro patadón. ¿Qué hizo Saulo antes de eso? Consintió la muerte del primer mártir de la iglesia. ¿Quién es el primer mártir de la iglesia, Víctor? Si estás despierto.
Creo que ya hasta se fue el Víctor. ¿Quién es el primer mártir de la iglesia, Rafael? ¿Quién es el primer mártir de la iglesia, Dianita? ¿Quién es el primer mártir de la iglesia, señora Edith? Recuérdenlo, ahora les doy... Uy, ya vamos a acabar. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, uno de los diáconos de los apóstoles. Ajá. A él lo mataron a pedradas. ¿Quién creen que estaba cargando la ropa? Ni más ni menos que Saulo. Y Saulo consintió su muerte. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando Saulo, todavía llamado Saulo, va en camino hacia Damasco? Se le aparece Jesucristo. Ajá, Esteban, dice Víctor. Se le aparece Jesucristo en el camino. Cuando se te aparece Jesucristo, cuando se manifiesta en tu vida, tú no puedes hacer otra cosa más que engrandecerlo. Cuando de verdad sientes la presencia de Jesucristo, lo único que puedes hacer, los versículos son del 1 al 30. Gracias, Dianita, gracias. ¿Qué pasa cuando miren, cuando tienes ese nacer de nuevo, cuando eres tocado por el Espíritu Santo, recuérdenlo, eso sí lo tienen que recordar, acuérdense que se los dije, ni siquiera dicen Jesús, ni siquiera dicen Cristo, ni siquiera dicen Salvador, dicen Señor. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu reconoce el señorío de Cristo. No dices, ay Jesús, ay Dios, no, dices Señor. ¿Por qué? Porque tu espíritu se doblega al espíritu de Dios. Eso es lo grandioso y no hay quien me pueda decir que no. Cuando naces de nuevo, cuando eres lleno del Espíritu Santo, lo primero que hace tu espíritu es doblegarse y decirle Señor al único Señor de señores y Rey de reyes. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Cuando se cae del caballo o cuando iba jalando el caballo y se fue de pompas, como ustedes lo digan, porque la palabra no lo dice muy bien, no es muy claro, vamos a suponer que se cayó del caballo. ¿Qué es lo primero que hace? Todos los demás salen corriendo como cucarachas. Todos salen corriendo. ¿Quién es el único que se quedó? Dejaron ahí morir solo a Pablo. Ahí se quedó Pablo. Pero ¿qué hace Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque era el señorío de Jesucristo actuando sobre su espíritu. Diciéndole, entonces, doblégate. Tan es así que Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Lean ahí lo que sigue, que el Señor le dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y bueno, el chiste es que quiero que se vayan ahora a la parte en donde Pablo le salieron escamas como de pescado en los ojos. Bueno, eso no lo dice así, pero lo dice cuando se le cae, ¿no? Se queda ciego 3 días. Miren, de aquí, híjole. Ay, nada más porque ya vamos a acabar, pero si no. Se queda ciego 3 días. Más adelante les doy una pista para que lo lean, porque para que vean qué bonito es la palabra de Dios, para que vean qué chido, qué placer se siente leerla y estar enterado de estos sucesos. Pablo en una carta más adelante menciona que conoce a un hombre que no sabe si en el espíritu o si en cuerpo físico se fue al cielo. 3 días. Y que le fueron reveladas cosas que en ese momento no le era permitido dárselas a ningún hombre, revelarlas. Ajá, y regresa. Pablo está hablando de sí mismo. Ajá, yo fui al cielo, pero él bien modesto, el Pablete agarra y dice, conozco a alguien, no sé si en el espíritu, no sé si en el cuerpo fue al cielo. Lean esa historia por ahí en una carta más adelante está de Pablo, ¿no? Pero entonces Pablo se queda 3 días ciego. ¿Qué pasó en esos 3 días? Otra vez, vuelvo a decir, no lo dice muy exactamente la palabra, algunos pastores sí lo han dicho, algunos maestros también. Yo creo que esos 3 días de ceguera espiritual, Pablo fue al cielo a la presencia de Jesucristo. No, bueno, de ceguera física, no lo sé, no me crean mucho. Lean ustedes y saquen su propia conclusión. Yo quiero creer que en esos 3 días, Pablo fue al cielo a estar en la presencia de Cristo. ¿Qué pasa cuando Ananías recibe la orden de ir por Bernabé para que Bernabé vaya y bautice a Saulo? Todavía era Saulo. ¿Qué dice sí, o es al revés? Bueno, ahí también léanlo y me sacan de la duda. ¿Qué dice Bernabé? No, pues ese cuate me va a poner bien morongo, ¿no? Pues es el que entrega a los cristianos, ¿no? ¿Cómo crees que voy a ir a bautizarlo? Otra vez alguien poniéndose el rejego al Señor cuando está recibiendo una orden directa de Dios, del Espíritu Santo. Le dice, ve y bautiza a Saulo, porque me es necesario para la obra. Y ahí va Bernabé o Ananías, cualquiera de los dos,
van y sacan a Pablo y lo bautizan. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando lo bautizaron, al instante le cayeron como escamas de los ojos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Él tenía el primer velo. Él mismo lo dice, yo era fariseo entre los fariseos, celoso de los judíos, celoso de la tradición, conocía la ley. ¿Cuándo se le quita el primer velo? Cuando Jesucristo se le aparece. No estoy diciendo cuando comprende a Jesucristo, cuando comprende la palabra, cuando conoce a Cristo. No, estoy diciendo cuando Jesucristo se le aparece en su vida. Acuérdense que hablamos que mi espíritu clama, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque reconocemos el señorío de Dios, el señorío de Cristo. En ese momento se le cae el velo, pero le sale otro. ¿Cuál es ese velo? El que solamente Jesucristo te puede quitar mediante el conocimiento del mismo Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 16 del capítulo 3 de Segunda de Corintios? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí está el punto exacto de cuando se te cae el punto fino. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo es ese? Cuando se te cae. Cuando obtienes la libertad que te da Cristo. Cuando tú decides que si bien la ley es un reflejo de nuestro corazón y de la condición en la que nosotros estamos, nosotros decidimos seguir las órdenes que nos da Jesucristo. Cuando empezamos a tener un conocimiento de quién es Jesucristo, cuando empezamos a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo. No cuando el Espíritu de Dios nos toca, porque el Espíritu de Dios toca hasta los inconversos. Si no, vayan y vean la historia del burro que habla, ¿no? Empieza con B. Bueno, por ahí hay una historia de un burro que habla, que era un cuate que ni siquiera conocía a Dios, yo creo, y Dios habló por medio. La burra de Balaam. Lean esa historia. Allá cuando Balaam, por orden de un rey, quiso maldecir al pueblo de Israel, y mocos que el Espíritu de Dios se apodera de él y en vez de maldición avienta pura bendición. Por eso les digo, no cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, porque hay muchos ejemplos de que el Espíritu Santo, por así decirlo, posee a alguien para que hable palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo es que el segundo velo es quitado? Cuando obtienes la libertad de la ley. Cuando te libras del peso de la ley, cuando te libras de esas cadenas que te ataban a enseñarte a que por obras tú podías obtener un acceso al cielo, a enseñarte de que tenías que obedecer cada uno de estos mandamientos para que tú pudieras estar en la presencia de Cristo. No, el segundo velo se te cae cuando la ley, cuando tú dejas la ley y empiezas dentro del conocimiento de lo que es nuestro Señor y Salvador, cuando lo recibes verdaderamente, cuando naces de nuevo, en ese momento se te cae ese velo y entras a la luz de Jesucristo, entras al conocimiento de Cristo, cuando ves con el corazón puro a Jesús. Sí, cuando tú ya deseas que tu corazón sea puro para que puedas servir a Jesús. Para que cuando Jesús vea tu corazón, acuérdense, hace ratito hablamos del corazón, no hay nada más engañoso que el corazón, que el Señor pesa los corazones. Ajá, ¿qué quiere el Señor? Que le entregues tu corazón. En ese momento en que tú le entregas tu corazón, y puedes no saber absolutamente nada de la palabra de Dios, pero tú le estás entregando el corazón, le estás entregando tu conocimiento, le estás entregando tu conciencia, le estás entregando tu voluntad. Ahí es cuando ese velo te es quitado. ¿Para qué? Para que tengas libertad entonces de comprender quién es tu Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que cuando tú puedas leer la palabra de Dios, ya puedas tener la revelación exacta de lo que el Señor quiere para ti. Para cuando tú sepas para qué propósito has venido a este mundo. Para todo eso es la caída del segundo velo.
El primero es que tienes conocimiento de Jesús como Señor y Salvador, pero ahora sí, con conocimiento, con convicción y confianza. Ajá. Con conocimiento de quién es Jesús, tu Señor y Salvador, con la convicción de que ya te perdonó y que tienes una salvación eterna, y con la confianza de que Él ha perdonado tus pecados y que le entregas de manera voluntaria tu razón de ser. Ese es el momento en el que el segundo velo es quitado, cuando decides que Jesucristo venga y gobierne tu vida. ¿Por qué? Porque te da libertad de la ley. Que la ley entonces ya nada más sería un reflejo de lo que eras, de lo que ahora eres como hijo de Dios, para que tengas revelación de lo que dice su palabra y puedas discernir inclusive de lo que es engaño, de lo que no y de lo que Jesucristo tiene para ti, para que tú entres bajo su voluntad y puedas comprender el propósito para el cual fuiste llamado. ¿Sí? El propósito para el cual fuiste llamado. Ahí es la caída del segundo velo. Entonces, ya tenemos un primer velo que se nos cae cuando conocemos a Jesucristo, pero aún seguimos ciegos espiritualmente. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo, tenemos que dejar que nos tumbe ese velo, que se nos caiga ese velo, que nos moche ese velo, cuando de verdad nacemos de nuevo y cuando de verdad le entregamos nuestro corazón, cuando de verdad vivimos conforme a lo que Él nos enseñó. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. No les dice, vayan y enséñenles la ley para que se aprendan los 10 mandamientos y los apliquen en su vida. No, dice, vayan y enséñenles lo que les está enseñado. Cristo no estaba en contra de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento perfecto de lo que es la ley. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entregarte realmente con un corazón sincero, con un arrepentimiento sincero, con una fe salvadora y comenzar a leer. Si nomás te conformas con estar escuchando, no es tan, o sea, sí una parte, ¿qué es la palabra? Oírla, leerla, meditarla, entenderla y vivirla. ¿De qué te sirve que tú leas y leas y leas y escuches y escuches y escuches si no la aplicas en tu vida? Quítate ese velo, deja que la libertad de Cristo entre en cada uno de nosotros y podamos tener la confianza de que ahora sí estamos viviendo, haciendo su propósito y su voluntad. Pues ojalá haya quedado medio entendido. Si tienen dudas, háganmela saber. Gracias, señora Patricia. Usted se acercó, usted lo comprendió muy bien con su tarea. Hoy no vi a la señora Edith, pero también se acercó muchísimo hablando del tabernáculo. Dianita con sus participaciones estuvo bien. El Rafita está entendiendo, gracias. El Víctor se durmió, pero el espíritu le habló, el espíritu lo despertó y llegó a la parte medular, o sea, estamos queriendo entrar al orden de Dios. Eso es lo más importante, ¿sale? Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias, Señor, porque no solo quitaste el primero, Señor, sino que nos estás quitando el segundo. Danos la oportunidad de conocerte, de mirarte a los ojos, Señor. Danos la oportunidad de ser los hijos en quien tengas complacencia. Yo te entrego y todos los demás espero que también entreguen su corazón hacia ti, Señor. Que vivan bajo tu voluntad, que hagan a un lado sus deseos para que vivan conforme a los deseos que tú quieres, Señor. Gracias por estar en nuestra vida, por bendecirnos, por amarnos, por proveernos, por protegernos, aun y cuando somos carnales, Señor, aun y cuando caemos seguidamente, aun y cuando todavía nuestra vida no está tal y como tú quisieras que estuviera, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, ayúdanos a seguir adelante, danos la fuerza y la fe necesaria para no rendirnos. Que cuando Satanás nos zarandee, Señor, tú estés orando por nosotros, que tú estés al lado de nosotros, Señor, que nos acompañes en cada batalla. No nos enseñes a ser borregos indefensos, que corramos a escondernos atrás del pastor, Señor. Enséñanos a ser guerreros como tú para que luchemos nuestras batallas lado a lado contigo. Te agradecemos, Señor, por este fin de semana que nos vas a dar, por esta semana de trabajo que ha terminado, que para algunos termina mañana. Te agradecemos, Señor, por la bendición del alimento y de la salud que nos has dado hoy y siempre.
Y te agradecemos por todas las bendiciones que nos vas a dar. Te pedimos por todos los que van a venir, Señor, por los que no están, por los que estuvieron, por todos los que han partido, Señor, que tú los acojas en tu seno. Y sobre todo, Señor, que nos hagas unos hijos alegres tuyos. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo Salvador. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, a quien reconozco como Señor de señores y Rey de reyes, y a quien he rendido mi voluntad y a quien sirvo de todo corazón. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Sí quedó muy explicado, hermano Víctor. Gracias. Bueno, Víctor, le explicaste mejor que yo. Y la señora Patricia ya me hizo llorar. Dijo que eras tú, Víctor, y yo soy Vite. No es cierto. No es cierto. Víctor, perdóname, mi hermano, no he podido llamarte. Nomás me ando haciendo magia porque luego cuando tengo un tiempo libre ni me acuerdo de ti, te soy sincero. Y ya cuando me acuerdo es cuando ya ando bien apurado. Gracias a Dios por tu vida, Víctor. Espero ahora sí poderte hablar este fin de semana para que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Gracias por ustedes por estar aquí porque siempre les robo tiempo. Y pues si Dios lo permite, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Contestaré la pregunta que me hizo Rafita. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor, en línea me respondes. Ok, Rafita, ajá. Sí, señora Patricia, no se preocupe, estoy de payaso. Dice mi esposa que soy bien payaso. Bueno, dice todo el mundo que soy bien payaso, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Sí, el lunes te respondo eso. De tarea, señora Patricia, muchísimas gracias por mandarme su tarea. Señora Edith, si la ven, le dan las gracias. Y de tarea, es más, de tarea, quiero que lean, no les voy a decir ni en qué libro, ni en qué capítulo, está la historia de la burra de Balaam. Ahí búsquenlo, está ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí está la burra de Balaam, para que vean cómo el espíritu se puede posesionar hasta de un incrédulo, cómo el Señor puede hacer hablar hasta los animales, y cómo las maldiciones se nos transforman en bendiciones. ¿Sale? Que Dios los bendiga, nos vemos el lunes si Dios lo permite.